A su Biblia, por favor, y vamos a ir al Salmo 27. El Salmo 27, y hoy llegamos al final de nuestra serie titulada Podemos confiar en Dios. Hoy llegamos al final de nuestra serie titulada Podemos confiar en Dios. Y en el Salmo 27 encontramos un consejo que es el tema de este mensaje del cual vamos a hablar en esta mañana. Es un consejo para todos. Tenga confianza en el Señor. Tenga confianza en el Señor. Es el tema del cual vamos a estar hablando en esta mañana. No sé si se ha dado cuenta, pero cuando más angustiados estamos, alguien se acerca a nosotros y lo primero que nos dice es: tenga confianza. Tenga confianza. Bueno, el consejo de Dios para nosotros es: tenga confianza en el Señor. Quiero leer todo el Salmo, así que si se queda conmigo, son 14 versículos, pero no quisiera que ninguno se perdiera. Así que si usted puede leer el Salmo 27 conmigo, versículo 1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque aunque contra mí se levantaren guerras, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho a ti: buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Versículo 14. Aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón, sí, espera en Jehová. Hoy vamos a hablar acerca de tener confianza en el Señor. Este es un salmo de confianza. Y lo que hace este salmo es que nos recuerda que la confianza es la esperanza firme o seguridad que se tiene en que una persona va a actuar o que una cosa va a funcionar como se desea. David es el escritor del Salmo, y aunque no se sabe a ciencia cierta en qué contexto David lo escribió, definitivamente David pasó por muchas circunstancias difíciles en su vida en el cual este Salmo pudo haber sido escrito. David estaba confiando en Dios. Mira lo que dice el versículo 5. Le pido que tenga su Biblia abierta porque vamos a estudiar el Salmo. Pero también le recuerdo a las personas que nos visitan que todos los pasajes que voy a usar están en las notas que les dieron. El único pasaje que no está ahí es el Salmo 27, que es el que vamos a tener en nuestras Biblias. De ahí todos los versículos que voy a usar están en las notas. Pero vea conmigo en su Biblia, en el versículo 5. Dice el versículo 5 del capítulo 27: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Dios era la confianza de David, porque había experimentado su cuidado a lo largo de su vida. Este salmo fue escrito por David, demostrando la confianza que él mismo tenía en su Dios. Él guarda aquí, si usted puede ver el versículo 14 que leímos al final. Dice el versículo 14: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera en Jehová. Esas dos palabras, aguarda y espera, literalmente se traducen como confía. Confía. En el hebreo son la misma palabra.
confía. En el Salmo 27:14, permítame mostrarle a usted tres diferentes versiones. Salmo 27:14, en sus notas de la versión Dios habla hoy, dice: ten confianza en el Señor, ten valor, no te desanimes, sí, ten confianza en el Señor. El Salmo 27:14 de la versión Palabra de Dios para Todos: mientras aguardan, confían en el Señor, sean fuertes y valientes, esperen que el Señor les ayudará. Y por último, la traducción del lenguaje actual dice: por eso me armo de valor y me digo a mí mismo, pon tu confianza en Dios, sí, pon tu confianza en Él. Mire, en muchos de los salmos, la confianza en Dios es una característica de cada cristiano. Tan solo en los salmos hay 39 referencias a la confianza en Dios, ya sea para confiar en Dios o ya sea para confiar en su palabra, o para confiar en las riquezas o para confiar en este mundo. La pregunta es: ¿en qué quiere usted confiar? ¿En qué deposita usted su confianza? Ahora, esta es sobre la base de esta confianza que David recuerda la liberación de todo peligro que él enfrentaba. Muchos de los salmos de David narran situaciones en las que fue perseguido por Saúl y su ejército. Una cosa que podemos observar sobre la confianza en la Biblia es que siempre la confianza genera más confianza. El hombre de Dios nunca deja de confiar plenamente en Dios. Su fe, dice la Biblia, puede ser golpeada, puede ser tropezada, pero en el Salmo 37:24 dice: aunque tropiece, nunca caeré, porque el Señor lo sostiene de la mano. Eso significa confianza. Puede tropezar, puede tambalearse, pero al final siempre él sigue confiando. El hombre de Dios sabe, dice el Salmo 37:24, que aunque las pruebas lo rodeen en esta vida, su confianza no va a desfallecer, porque su confianza está basada en la promesa de Dios. Esta semana leía sobre un hombre llamado Robert Bruce. Y este hombre, quien fuera uno de los grandes líderes de la Reforma escocesa, escuche bien la historia, porque es interesante cómo su historia se conoció en el mundo entero por la persecución que él estuvo sufriendo. Él dice la historia que se veía frecuentemente perseguido a causa de su fe. Recuerde que el movimiento de la Reforma fue algo que se expandió y llegó no solamente a cierta rama, sino se expandió en todo el mundo. Este hombre fue uno que participó en la Reforma escocesa. Un día, cuando él estaba huyendo, Robert Bruce, de sus perseguidores, y él temía ser atrapado, entonces dice la historia que él se metió a una cueva y se quedó ahí escondiéndose de sus detractores. Bruce inclinó su rostro, elevó una oración pidiendo a Dios protección. Y desde adentro, en la oscuridad de la cueva, él vio como una araña de buen tamaño. Escuche bien, una araña gruesa, dice su historia. Comenzó a tejer su telaraña en la mera entrada de la cueva. Él vio cómo la araña comenzó a fabricar esa telaraña. Entonces, cuando sus enemigos pasaron por la cueva, ellos vieron la telaraña en toda la entrada de la cueva y lo primero que pensaron es: nadie pudo haber entrado aquí sin haber roto eso. Así que siguieron de largo. Y así fue como la historia de Robert Bruce se hizo conocida en el mundo entero. Más tarde, cuando invitaban a Bruce a dar su testimonio, él solía decir, escuche bien, con Dios una telaraña, decía él, es como un muro, pero sin Dios un muro es como una tela de araña. Mire, la confianza en Dios es la clave. Y David aquí, en el Salmo 27, nos prueba por qué él confiaba en Dios. Él fue probado en diversas ocasiones, pero él alcanzó la victoria y él no tenía una fe en el buen tiempo, él tenía una confianza en el buen Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué nos muestra el Salmo 27 sobre confiar en Dios? Bueno, hay 4 cosas que quiero dejar en sus corazones y está ahí en sus notas si usted quiere tomar notas y si alguien se puede acercar a las personas que nos visitan para ayudarles. La primera cosa que aprendemos de este salmo, hablando de la confianza en Dios y de lo que Robert Bruce experimentó en esa cueva cuando él vio que esa araña estaba tejiendo su telaraña,
es lo que Dios era para David. Lo que Dios era para David. Nota el versículo 1. El versículo 1 del Salmo 27 dice: Jehová es mi luz, Jehová es mi salvación, Jehová es la fortaleza de mi vida. Note la expresión es, y quiero que le haga un círculo ahí en su Biblia, porque esa expresión es el verbo ser en tercera persona. Es el verbo ser en tercera persona. Y lo que indica este verbo es la existencia o la misma naturaleza de Dios, porque en los momentos más difíciles que podamos enfrentar en la vida, lo mejor que podemos hacer es recordarnos quién es Dios para nosotros. Déjeme hacer una pregunta. ¿Quién es Dios para usted ahorita? Ahorita aquí donde está usted, o la situación que usted está viviendo, los problemas que está experimentando. ¿Quién es Dios para usted? ¿Quién es Dios para usted? Bueno, David tenía en claro quién era Dios para él. David está hablando aquí en tiempo presente y él dice: Dios es. ¿Qué quiere decir eso? Que la solución para todo lo que puede enfrentar en el aquí y ahora David era Dios. Dios, dice él, es la solución para todo. No podemos negar, hermanos, que Dios estuvo con nosotros en nuestro pasado. Él nos ayudó. El problema es cuando pasamos el presente. Nos da miedo enfrentar el presente porque pensamos que Dios no va a estar con nosotros. Dios es el Dios del presente. Y en primer lugar, David, vea cómo David describe a Dios. David dice: Dios es mi luz. Anótelo. Dios es mi luz. Como en muchos de los salmos, el rey David escribió esto, él lo escribió desde la perspectiva de la angustia que él estaba viviendo. Les dije que no se sabe a ciencia cierta en qué contexto David escribió este salmo, pero por lo que él dice en el salmo, él estaba pasando por una terrible angustia. Este es un cántico de confianza, pero también el Salmo 27 es un cántico de triunfo, porque aunque David estuviera experimentando tinieblas en su vida, un peligro supremo en su vida, él se recuerda a sí mismo: Dios es mi luz. Dios es mi luz. David reconoce que Dios había sido su propia luz. Mire, el rey no se iba a desesperar en la oscuridad. Recuerde que Robert Bruce estaba en la oscuridad de la cueva. Él no se desesperó ahí. Todo lo que la oscuridad representaba, el rey estaba confiado en que Dios era su luz. Su vida estaba llena del Señor y su vida estaba llena de luz. Mire, en algunas ocasiones los súbditos de David le decían a él, al mismo David, que él era la luz de Israel. Déjenme darle un ejemplo. En una ocasión dice la Biblia que el ejército de David se enfrentó a los filisteos. Bueno, en varias ocasiones lo hicieron. Y en varias ocasiones vencieron gigantes. Pero en esta ocasión un gigante estaba a punto de matar al rey. Uno de sus hombres se acerca a él y en 2 de Samuel 21:17 dice: pero Abisai, hijo de Sarbia, llegó al rescate de David y mató al filisteo. Era un gigante. Entonces los hombres de David declararon: note esto, no volverás a salir con nosotros a la batalla. ¿Por qué? ¿Por qué arriesgamos a que se apague la luz de Israel? O sea, ellos no se estaban refiriendo a Dios, ellos estaban refiriendo al rey. Y aunque el rey había sido nombrado la luz de Israel, aquí en el Salmo 27, con toda propiedad, el rey David reconoce que Dios era su luz, no él mismo. Era Dios quien lo había librado de sus males. Y ahora el rey podía descansar confiadamente en los brazos de su Dios. Ahora note en segundo lugar, ¿quién era Dios para David? En segundo lugar, él dice: Dios es mi salvación. Dios es mi salvación. Fue el mismo Dios quien lo trajo a salvación a su vida, aún en las peores batallas. Probablemente el rey se refería a la salvación como un rescate que Dios había hecho en su propia vida. Dios lo había rescatado una y otra vez y lo iba a seguir haciendo durante el resto de toda su vida. Es más, un comentarista decía que la palabra hebrea para salvación significa liberación explícitamente, y nuevamente esto probablemente tiene que ver con la liberación de los enemigos inmediatos del rey. El rey estaba hablando de las guerras que él había enfrentado y de cómo Dios lo había liberado. Dios es mi salvación. En el Salmo 62, que también fue escrito por David, dice el versículo 2: Él solamente es mi roca, subraye esto, y mi salvación.
Él es mi refugio, no resbalaré mucho. Pero note que en ese mismo salmo, en el Salmo 62, en el versículo 6, se vuelve a mencionar las mismas palabras. Versículo 6, Él es solamente mi roca y mi salvación. Él es mi refugio, no resbalaré. Mire, cuán importante es esta verdad en la vida de David, que repite las mismas palabras en un salmo que habla acerca de confiar en Dios. Cuando David expresa que Dios es su salvación, él simplemente estaba demostrando una dependencia total en Dios, de la confianza en su gracia y en su misericordia. David reconoce que Dios es la fuente de su salvación para todo aquel que se acerca a él. Esta es una declaración de fe, de confianza. Por eso les dije que el Salmo 27 es un salmo de confianza. Confianza en Dios como el único capaz de liberarnos de nuestros enemigos y de las circunstancias difíciles que podamos enfrentar. Pero nota en tercer lugar, ¿quién era Dios para David? En tercer lugar, Dios es la fortaleza de mi vida. Recuérdese que David era el hombre de las 1000 batallas. David era un hombre de guerra, era un guerrero hábil, experimentado, el hombre de las 1000 batallas. Lo que podemos deducir al entender que David era un hombre de guerra es que era un hombre de impresionante fuerza física. Era un hombre que sabía cómo usar una espada, era un hombre que sabía cómo usar un arco, flechas. Pero a pesar de ser un guerrero reconocido, él veía al Señor como la fortaleza de su vida. El rey, hermanos, entendía que cuando descansamos en la fortaleza de Dios, nada nos podrá conmover. David sabía algo de lo que el apóstol Pablo escribiría muchos años después en Efesios capítulo 6, versículo 10. Finalmente dice el pasaje: confíen en el gran poder del Señor para fortalecerse. Si rara vez usted y yo experimentamos lo que es tener a Dios como la fortaleza de nuestra vida, tal vez sea porque confiamos mucho en otras cosas en lugar de confiar en Dios. Confiamos en nuestra sabiduría, en nuestra experiencia, en nuestros amigos, en nuestros recursos, en lugar de confiar en Dios. El consejo de esta mañana es: tenga confianza en el Señor. David reconocía una fortaleza mayor que todas las que les acabo de mencionar, y es la que se encuentra en Dios. El Señor era todo esto y más en la vida del rey. Él se enfoca en los atributos de Dios más que en sus obras. David reconocía de manera personal que para él Dios era un amigo y un ayudador en tiempos de angustia. Él no veía a Dios como un ser distante, un Dios independiente, impersonal, algo que está lejos de él. No, era alguien que estaba a su lado en momentos de dificultad. Y como él entendía esas tres verdades: Dios es mi luz, Dios es mi salvación, Dios es la fuente de mi fortaleza, entonces él se pregunta en el versículo 1: ¿de quién temeré? Versículo 1: ¿de quién he de atemorizarme? David usó aquí, en este versículo, la herramienta poética de la repetición para exponer su punto, para poner todas sus ideas en orden y llegar a la conclusión de que si Dios es todo lo que él acaba de decir, ¿de quién voy a tener miedo? ¿De quién he de atemorizarme? Dios era su luz, Dios era su salvación, Dios era la fortaleza de su vida. No había razón por qué temer. El doctor Charles Swindoll decía que Dios era tan importante en la vida de David, tan impresionante y tan significativo, que para él no había nada ni nadie que le causara temor. El rey estaba seguro en Dios, confiando en su divina protección. Mira el versículo 2: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. David recordaba cómo había confiado en Dios y cómo él había sido fiel en los momentos de angustia. Hubo momentos en que los malignos, incluso ejércitos, se lanzaron contra el rey, pero Dios así mostró la luz de David, mostró su salvación, mostró su fortaleza. Alguien dijo que este versículo nos da la ilustración de un alma confiada que está rodeada por peligros en los cuales las almas parecidas reconocían su propio parecido. Ahora note los temores potenciales a los que se estaba enfrentando. Quiero que tome su lapicero y vaya a su Biblia y subraye, por favor, los temores o los temores potenciales a los que David se enfrentaba. Mire el versículo 2: malignos.
angustiadores, enemigos, ejército, guerra. Son palabras que nos muestran los temores posibles a los que David se estaba enfrentando. Y si este es un escenario perturbador al escuchar todo esto, temores malignos, angustiadores, permítame también mostrarle que no eran simples posibilidades, eran realidades en la vida del rey. Nota el versículo 2, cuando. Ese cuando afirma que las cosas ya pasaron. Ahora nota el versículo 3, aunque. Ese aunque afirma que las cosas van a pasar. Cuando ya pasaron, aunque van a pasar. Así que usted puede darse cuenta del escenario perturbador en el que este salmo fue escrito. Otra cosa que debemos de subrayar o enfatizar es la intensidad del conflicto. Estos enemigos han venido a mí, ¿para qué? Dice David, versículo 2, para comer mis carnes. O sea, esta gente venía a devorar al ejército. Eran hombres sanguinarios. Usted puede darse cuenta de la intensidad del conflicto. Literalmente, devorarlo completo. Otra expresión que describe la intensidad del conflicto es, aunque un ejército acampe contra mí. ¿Sabe qué significa eso? Ellos estaban al acecho, estaban listos para atrapar al rey y a su ejército. Pero en medio de todo eso, David se mostraba confiado, porque él dice en el versículo 1, no temeré, aunque un ejército acampe contra mí. Mire por favor el versículo 3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque Dios es mi luz, porque Dios es mi salvación, porque Dios es mi fortaleza. Aunque se levante contra mí guerra, subraya esta parte, yo estaré confiado. En el hebreo la expresión confiado que utiliza David aquí no significa un atributo de valentía, aunque él era un hombre valiente. Es más, al ejército que seguía a David le llamaban ¿cómo? Los valientes de David. Así se llamaba el ejército. Vaya nombrecito para un ejército. Un ejército que imponía. Su ejército se llamaba los valientes de David. Pero esta expresión confiado no hace alusión a su ejército, no hace alusión a su valentía, no hace alusión a su autoconfianza, no hace a algo humanamente hablando. La expresión más bien refleja su confianza y su seguridad en Dios. Lo que indica que la confianza de David no se encontraba en su propia fuerza, aunque era un guerrero hábil, sino que en Dios. Dios era su confianza. Esta semana también leí sobre Hudson Taylor, que para los que conocen fue este misionero que invirtió toda su vida en la China. Este valiente misionero que pasó llevando el evangelio a la China. Él escribió lo siguiente mientras estaba luchando con grandes dificultades y presiones en su propia vida. Él dijo, no importa cuánta presión exista, escuche bien esto, lo que importa, dice Hudson Taylor, lo que importa es lo que la presión hace. O te separa de Dios o te acerca a su corazón. Palabras de Hudson Taylor, el misionero a la China. No importa cuánta presión exista. Lo que importa, dice él, es lo que la presión hace. O te separa de Dios o te acerca a su corazón. Ahora, note en segundo lugar, este salmo de confianza también nos presenta, si usted está tomando notas, lo que David deseaba de Dios. Lo que Dios era para David y lo que David deseaba de Dios. El versículo 4 dice, una cosa he demandado. Debido a su confianza y a su seguridad que él encontraba en Dios, el rey tenía un deseo en su propia vida. Una cosa he demandado. Y aunque en nuestro idioma español el demandar algo es como exigir algo, en el idioma hebreo en el que fue escrito este salmo, lo que literalmente significa era el anhelo que David tenía. Es más, la Nueva Traducción Viviente está ahí en sus notas. Dice, lo único que le pido al Señor, y hace como una especie de paréntesis, lo que más anhelo. Recuerde que cuando somos presa del temor, nuestra actitud cambia. Nos volvemos a la defensiva. Pero aquí David demuestra que él mismo mantenía una comunión íntima y constante con Dios. No sé si se dio cuenta, pero todos los verbos en este pasaje que leímos están conjugados en primera persona.
lo que nos indica que David estaba dando un testimonio de lo que Dios había hecho en su propia vida. Quiero que lo vea conmigo, por favor. Versículo 4. Una cosa he demandado, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, primera persona, para contemplar yo la hermosura de su santidad, para inquirir yo en su santo templo, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá, y versículo 6, luego levantará mi cabeza. ¿Se da cuenta? Yo sacrificaré, yo cantaré, yo entonaré alabanzas. Todos los verbos están en primera persona. Era el deseo de David, lo que David deseaba de Dios. Ahora, ¿qué era lo que él deseaba? Bueno, en primer lugar, ahí en sus notas, David deseaba con todo su corazón, hablando de la confianza, la presencia de Dios en su propia vida. El versículo 4 dice que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para inquirir en su santo templo. Mire que esa experiencia, esta es una experiencia de la bondad y la grandeza de Dios, la que David estaba dándonos. Él pensaba en lo maravilloso que había buscar la presencia, experimentar la presencia de Dios. David deseaba poder vivir en el tabernáculo mismo de Dios, rodeado todos los días de la presencia y la belleza de Dios. En Primera de Crónicas 16:11, la Biblia dice: refúgiense en el Señor y en su fuerza. Subraya esto: busquen siempre su presencia, para contemplar, dice David, la hermosura de Jehová. David sabía que había hermosura en la naturaleza y en la presencia de Dios. Una hermosura que se ve por medio de la fe. No podía pensar en algo más grande que llenar su mente y su corazón de la bondad y la grandeza de Dios. Alguien dijo que el carácter de Dios es atractivo y está preparado para inspirarnos amor por Él y hacernos por Él, así decirlo, correr tras Él. Subraya esa parte. Correr tras Él. El deseo de David era correr tras Dios, ir tras Él. El Salmo 16:11 dice: me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia, y note esto, el placer de vivir contigo para siempre. Pero David también nos habla de inquirir en su templo, y la palabra inquirir significa inspeccionar. En la presencia de Dios, David deseaba pasar de la contemplación a la indagación. Él quería saber más de Dios, saber de sus caminos, saber. Mire, David no quería vivir en sus propios caminos. David quería guiarse por los caminos de Dios. David deseaba la presencia de Dios. Ahora nota en segundo lugar, ¿sabe qué otra cosa deseaba David? David deseaba la protección de Dios. En segundo lugar, el versículo 5 dice: porque Él me esconderá en su tabernáculo, me ocultará en lo reservado. Así como Robert Bruce, Dios lo ocultó en esa cueva y puso una tela de araña para cubrirlo. David dice: yo quiero ser cubierto por Dios, ser protegido por Él. La bendición y la protección especial que solamente Dios nos da. Ahora, no era una promesa para evitar todos los problemas, sino una promesa que brindaba seguridad y bendición, incluso en medio de los problemas. El Salmo 32:7 dice: pues tú eres mi escondite, me proteges de las dificultades y me rodearás con canciones de victoria. Es Dios quien nos da la protección. David estaba convencido de que Dios lo iba a proteger y que si invertía su vida buscando a Dios, conocería una medida de seguridad y de protección que nunca antes había experimentado. David había experimentado esa clase de protección en su propia vida únicamente porque Dios se la había dado. Dios lo había librado de la mano de Saúl. ¿Se recuerda cuando Saúl lo andaba buscando por todos lados? David huyó como un criminal cuando nunca hizo nada. Saúl lo estaba persiguiendo por celos, por envidia, sea por cual sea la razón. Pero Dios lo libró de la mano de Saúl. Dios libró a Saúl de la mano de Absalón, su propio hijo, quien quería hacerle daño. Dios libró a David
de la mano de todos sus enemigos. El Salmo 16:1 dice: Dios mío, protégeme, pues en ti me refugio. Dios es nuestra protección. Ahora, noten en tercer lugar, ¿sabe qué más deseaba David de Dios? David deseaba la preservación de Dios. La preservación de Dios. Mira el versículo 6. Luego Él levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré, yo cantaré y yo entonaré alabanzas a Dios. Dios había preservado la vida de David y aquí estaba dando testimonio de ello. Su corazón descansaba en la protección de Dios, misma que ha prometido para todos aquellos que lo amamos. Dios había preservado la vida del rey incluso cuando no tenía esperanza. ¿Se recuerda cuando David, siendo un muchacho, dice la Biblia, entre 15 y 17 años, se enfrentó a Goliat, quien era un guerrero desde que había nacido, un gigante? No había ni una sola esperanza que David venciera a ese gigante. Goliat era un guerrero, David era un simple pastor de ovejas. Goliat tenía una armadura, David tenía una honda y 5 piedras que había recogido del río. Pero Dios preservó su vida. Dios preservó su vida, dándole una victoria inimaginable que hasta el día de hoy, más de 2000 años que han pasado, seguimos recordando su historia. ¿Se recuerda cuando él enfrentó a Saúl? David no tenía esperanzas. Saúl era el hombre más poderoso de aquella época, era el rey. David no tenía esperanzas de vencerlo. Saúl comenzó a perseguirlo y les dije, como un criminal, para matarlo. Se escondió en cuevas, en bosques, en montañas. Andaba de aquí para allá huyendo de su detractor. Pero Dios preservó la vida del rey David. Le dio el trono que él mismo le había prometido. ¿Se recuerda cuando David enfrentó a Absalón, su propio hijo? Tampoco tenía esperanzas. Dice la Biblia que Absalón, durante todos esos años que pasó amargándose el corazón, él comenzó a hablar con el pueblo. Primero fueron 50 aliados, luego fueron 250 aliados, luego fue todo el pueblo que estaba aliado con la rebelión de Absalón. Este muchacho usó la manipulación y había ganado, dice la Biblia, el corazón de todo el pueblo. Todo el pueblo ahora estaba en contra de su papá, en contra del rey. Al principio, se recuerda, Absalón quería simplemente el trono de David. Pero después el corazón de Absalón se amargó aún más y ahora él quería la vida de David. Pero Dios preservó al rey. Dios preservó al rey. Dios le dio la victoria sobre todos sus enemigos. Así que con toda propiedad y hablando por la voz de la experiencia, David deseaba que Dios preservara su vida tal y como lo había hecho anteriormente. Pero necesitaba confiar, porque la confianza es la clave. Isaías 54:17 dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia, escuche bien esto, de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Su confianza en Dios fue la clave. Su confianza en Dios fue la clave. Ahora nota en tercer lugar, porque este salmo que nos invita a confiar, o que nos invita a poder depositar nuestra confianza en Dios, nos muestra en tercer lugar lo que David pedía de Dios. Ya vimos lo que él deseaba en su corazón, pero esto que vamos a ver ahorita, él lo hace en forma de petición delante de Dios. Ahora hay que aclarar que David no exigía nada. David reconocía que Dios era su luz, Dios era su salvación, Dios era su fortaleza, y eso era más que suficiente. Pero ahora vea lo que David pedía. Mira el versículo 7. Oye, oh Israel, mi voz, que contra ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. David aquí no estaba haciendo una oración monótona, como algo mecánico, como algo memorizado. ¿Se recuerda cuando usted y yo le enseñamos a nuestros hijos a orar? Se aprendían oraciones. Y tal vez usted los oraba a orar en otro tiempo que no era la comida, pero el niño seguía orando por la comida. Porque eso es lo que usted le enseñó, eso es lo que él aprendió. Y está bien, o sea, usted lo ponía, mire, vamos a orar por el hermano tal. Y él oraba por el hermano tal, pero él mencionaba la comida porque eso fue lo que aprendió.
Bueno, esto no es así. Esta no fue una oración monótona que David. Esto no fue un ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. No fue algo que él estaba orando como memorizado. Esto salió de su propia corazón, de su propia experiencia. Era una oración que David hizo y que representaba sus peticiones, sabiendo que son parte de la voluntad de Dios en su vida. Mire, dicho de otra manera, David no le estaba pidiendo a Dios nada que Dios no le había prometido. Eso es lo que significa esta oración. Note los imperativos que aparecen a lo largo de esta porción. Oye mi voz, ten misericordia, no apartes, no me dejes, enséñame, guíame, no me entregues. Son imperativos. David se acerca a Dios reconociendo que Él era la fuente de todo eso y mucho más, que no necesitaba ir a ningún otro lado para encontrar victoria en su propia vida. Hebreos 4:16 dice, así que escuche bien, acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios, y allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. La oración, hermanos, es la forma en la que nos acercamos a Dios confiadamente. Algunos cristianos lo hacen en forma sumisa, con la cabeza inclinada, temerosos de pedirle a Dios que supla sus necesidades. Otros lo hacen con ligereza y con poca reflexión. Lleguemos a Él, dice la Biblia, con reverencia. Acerquémonos, pues, confiadamente, porque Él es nuestro Rey. Pero vaya ante Dios, hágalo también con confianza absoluta. En Filipenses 4:6 dice, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan, denle gracias por todo lo que Él ha hecho. ¿Sabe dónde está la clave? La clave está en confiar y descansar en Dios plenamente. Nota el versículo 8 del Salmo 27. Mi corazón ha dicho, buscad mi rostro, y tu rostro buscaré, oh Jehová. Versículo 9, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. David estaba advirtiendo su corazón, porque él sabía que Dios era esa presencia personal que él necesitaba en su propia vida. Y buscar el rostro de Dios siempre ha sido una característica de todos aquellos que desean tener una comunión verdadera con Él. Déjeme darle de ejemplo 3 diferentes salmos. El Salmo 105:4 dice, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Él nos está animando a buscar el rostro de Dios como una parte, como una característica, como una cualidad de alguien que ha decidido acercarse a Él. Salmo 24:6. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Salmo 40:16. Pero que todos los que buscan se alegren en ti y se regocijen, que los que aman tu salvación digan siempre cuán grande es el Señor. Dios invita a David a buscarlo y el rey había experimentado dicha búsqueda. Dios era su ayuda y David usó la ayuda de Dios para la situación que él estaba viviendo. Tanto en el pasado como en el futuro, él reconoce que aun cuando más solo se sentía, Dios estaba allí para ayudarlo. Escuche bien, tan solo se sentía David que nota el versículo 10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo me recogerá Jehová. O sea, ¿se da cuenta? Las personas que están más cerca de él, dice, aunque ellos me abandonen, Dios nunca me va a abandonar. Se recuerda que en una ocasión le dije que una hermana me decía, el amor de Dios es comparado al amor de una madre. Y yo le dije, no, el amor de Dios no tiene comparación. El amor de Dios no se compara al de una madre. Porque cuando usted dice Dios nos ama a nosotros como las madres aman a sus hijos, está siendo general. Y yo le puedo asegurar que hay madres que no aman a sus hijos, que los han dejado, que los venden, que los regalan. ¿Usted me está diciendo que eso lo hacen por amor? Así que el amor de Dios no tiene comparación. Y aquí el salmista nos prueba que el amor de Dios no es como el amor de una madre. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo
Dios me recogerá. El amor de Dios es totalmente diferente. El doctor MacArthur afirma que incluso aunque los más cercanos y queridos para David podían abandonarlo, su Señor estaría siempre interesado por él y cuidaría de él. David sabía que el amor y el cuidado de Dios era totalmente diferente a los lazos humanos más estrechos que él podía experimentar. Probablemente David no esperaba que sus padres lo dejaran. Bueno, nadie creo que espera eso. Nadie creo que quiere eso. Pero aunque eso pase, dice David, Dios va a estar conmigo siempre. En Deuteronomio 31:6 dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. Ahora esto subráyelo: no te dejará ni te desamparará. Isaías 49:14-15 dice: pero Sión dijo: me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Ellos estaban aludiendo que Dios ya se había olvidado de ellos. Ahora note la pregunta del versículo 15. Escuche bien: ¿se olvidará la mujer del que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Y la respuesta es probablemente sí. Probablemente sí. Pero la afirmación de Dios es la que cuenta. Aunque ella se olvide de aquel que nació de ella, yo nunca me olvidaré de ti. En medio del caos que estemos viviendo, hermanos, nuestra confianza en Dios debe ser firme. Él siempre va a estar con nosotros. Podemos pedirle a Él dirección. Cuando no sepamos qué hacer, podemos pedirle a Él dirección. Mira el versículo 11. Enséñame, dice el salmista, oh Jehová, tu camino, y guíame por la senda de rectitud a causa de mis enemigos. Mire, esta era una simple oración anhelando un verdadero discipulado. David no quería vivir a su manera, sino en el camino del Señor, a la manera de Dios. ¿Se imagina cuántas cosas usted y yo hubiéramos evitado en nuestra vida si hubiéramos caminado en los caminos de Dios? Si hubiéramos escuchado el consejo de Él. Si hubiéramos decidido inclinarnos por lo que Él quería más por lo que nosotros queríamos. Ahí usted puede darse cuenta con qué insistencia David dice: enséñame, lo que nos indica que necesitamos aprender a caminar delante de Dios. Pero David también usa otro verbo: guíame, lo que nos muestra la disponibilidad de David de que alguien lo guíe. El problema con nosotros es que no tenemos esa disponibilidad. No tenemos esa disponibilidad. David quería que Dios lo librara de todos sus enemigos. David no podía transitar por un camino fácil. Él dice: va a ser difícil, pero yo quiero que tú me guíes. Yo quiero que tú estés conmigo. Él sabía que lo que estaba a punto de enfrentar, y de ahí su oración. Mira el versículo 12. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. David sabía lo que estaba a punto de enfrentar, pero en medio de esa circunstancia, él pide la senda de rectitud. Él dice: tú guíame por donde tú consideres que yo deba ir. Él no pedía una vida fácil, él no pedía un lugar estable, él no pedía un seguro para resistir las tormentas de la vida. Él simplemente pedía que Dios lo guiara. Y aquí la palabra enemigos, si usted ya la encontró y quiero que le haga un círculo, o si quiere anotar esto de ahí en su Biblia, significa enemigos vigilantes. O sea, hombres que estaban al acecho, enemigos que estaban al acecho. Esa es la idea que transmite: enemigos vigilantes. Es la de los enemigos al acecho. Están esperando atraparlo desprevenido para atacarlo a traición. Y la senda de rectitud que él pide es una que no tiene trampas, que está guiada por lo que Dios dice en su palabra. Mira el versículo 13. Hubiera yo desmayado, reconoce David, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. David reconoce cuán bueno es Dios en su propia vida. Él dice: Dios es bueno. Mira, hermano, hay momentos en los que pasamos dificultades, pero le recuerdo que en medio de esas dificultades Dios sigue siendo bueno. Aunque pasemos por problemas, Dios sigue siendo bueno. No hay nada que deba de hacerle a usted pensar que Dios ha dejado de ser bueno en alguna
parte de su vida o en algún punto de su historia. Lo que nos lleva al cuarto encabezado de este mensaje. Y la última cosa que vemos de este mensaje, hablando de la confianza en Dios o de ten confianza en el Señor, es la esperanza de David en Dios. David termina como inició. Inició confiando en Dios y termina poniendo un sello. Versículo 14. Aguarda a Jehová, confía en Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, confía en Jehová. Mire, cuando enfrentamos momentos difíciles en nuestra vida, necesitamos aprender a confiar en Dios. Ahora, esto es algo que se aprende. Usted no nace confiando en Dios, se aprende a confiar en Dios. Pero Dios en su palabra nos ha dejado esos lineamientos para que usted y yo podamos aprender a hacerlo. Lineamientos que nos ayudan a agarrarnos fuertemente y hacerlos nuestros. Cuando el rey aquí se sentía lleno de temores, él confiaba en Dios. Se comprometía a quedarse tranquilo y a descansar en los brazos de su Salvador. Note que esta exhortación es para sí mismo. David estaba hablando consigo mismo. Versículo 14. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Él estaba hablando consigo mismo. Esta era una oración para él mismo. Se comprometía a quedarse tranquilo, se comprometía a descansar, animándose a confiar en Dios en medio de dificultad. Alguien dijo que la fortaleza y el valor se desarrollan durante la prueba, no después. Esperar en Dios es algo esencial para el cristiano. La fortaleza y el valor, decía este escritor, se desarrollan durante la prueba, no después de la prueba. Esperar en Dios es algo esencial para el cristiano. Ahora, no se confunda. Esperar aquí transmite la idea de buscar algo ansiosamente. No quiere decir que usted se va a quedar tranquilo en una hamaca esperando que lleguen las cosas a su vida. Literalmente significa estirar o torcer algo. Eso significa la palabra esperar. Isaías 40:31. Déjeme darle un ejemplo de ello. Él dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. No es que se van a quedar toda la vida sin fuerzas esperando que Dios luche por ellos. No, esperar en Jehová, confiar en Jehová significa que usted va a tener nuevas fuerzas. Levantarán alas, dice Isaías, como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Mire, la Nueva Traducción Viviente dice, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. La clave, ¿cuál es? Confiar en Dios, esperar en Él. Así que el mensaje del rey no era solo para él, sino para todos aquellos que enfrentamos dificultades en la vida. Necesitamos aprender a confiar en Dios. De ahí el tema del mensaje de esta mañana. Ten confianza en el Señor. Tenga confianza en el Señor. Charles Spurgeon decía que esperar a su puerta con oración, esperar a sus pies con humildad, esperar a su mesa con servicio, esperar a su ventana con expectación. Eso es esperar, eso es confiar en Él. Otro escritor decía que esperar a Jehová es encontrar siempre el camino de rectitud, por difícil que este camino sea. Así que, hermano, vea la profunda promesa para nosotros. Aliéntese su corazón. A lo largo de los siglos, David ha hablado diciendo que confiemos en que hay fortaleza en el Señor para quienes lo buscan, para quienes confían en Él. Él dice, sí, espera a Jehová. Sí, espera a Jehová. Es como que si Él estaba diciendo, sí, confía en que Él te va a dar nuevas fuerzas. En lugar de depender de nuestras fuerzas, dice Él, sí, aprendamos a confiar en Él. Mire, termino con esto. Alguien decía que debemos esperar a Jehová como un mendigo espera limosnas a la puerta del rico, como un estudiante espera ser enseñado, como un siervo espera a sus amos, como un viajero espera por direcciones del guía, como un niño espera a sus padres. Así debemos confiar en Dios.
Un niño no se levanta una mañana diciendo: ¿será que mi papá me va a ayudar hoy? ¿Será que mi papá va a estar conmigo hoy? ¿Será que mi papá me va a dar a hoy? ¿Me va a dar de comer? ¿Me va a cuidar hoy? No, él se levanta y vive. Esa es la manera en la que usted debe confiar en Dios. Le recuerdo que muchas de las promesas de Dios apuntan a una fecha no tan larga de lo que usted está viviendo. Son seguras, dice la Biblia. Son infalibles. ¿Sabe qué es lo que debemos de hacer? Confiar en Dios. Esa es la clave. Así que tenga confianza en el Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias por la bendición, Señor, que nos das de poder vivir para ti, acercarnos a ti. Señor, este es el último mensaje de esta serie y no queremos irnos sin antes recordar que podemos confiar en ti, que hay circunstancias difíciles en nuestra vida que nos presentan dolor, que nos presentan amargura, que nos presentan cosas que a lo mejor no estamos listos para enfrentar. Señor, enfrentamos pérdidas, enfrentamos desconsuelo, enfrentamos amargura, dolor. Pero en medio de todas esas circunstancias podemos confiar. Podemos confiar en un Dios que nos dice: yo voy a pelear por ti. Podemos confiar, así como David decía: Dios es mi luz, Dios es mi salvación, Dios es la fortaleza de mi vida. Así que cuanto más débiles nos sintamos, aprendamos a confiar en ti. Hermano, yo no sé por lo que usted está pasando, pero Dios sí. Y en medio de la situación que usted está enfrentando, le recuerdo que usted puede confiar en Dios. Pero para confiar en Dios necesitamos clamar por su presencia, por su protección, por su preservación en nuestra vida. Para confiar en Dios tengo que reconocer quién Él es en mi vida. ¿Es Dios su luz? ¿Es Dios su salvación? ¿Es Dios su fortaleza? Si Él no es nada de eso para usted, usted necesita acercarse a Él y pedirle que Él sea su luz, que Él sea su salvación y que Él sea la fortaleza de su vida. Señor, gracias por este mensaje y gracias por la bendición que nos das de acercarnos a ti. Quiero pedirte que bendigas esta hora, este tiempo, y que seas tú quien tome el control de todo, mi Dios. Bendice este momento y ayúdanos a poder depositar nuestra confianza en ti hoy y siempre. Gracias por esta serie, Señor, que terminamos en esta hora. Gracias, Señor, porque durante estas 5 semanas hemos hablado de lo que significa confiar en ti y cómo podemos hacerlo. Ahora permite que si vamos a enfrentar una situación difícil, apliquemos lo aprendido. Aprendamos a confiar en ti. Señor, ante la falta de seguridad, ante la inestabilidad de los trabajos o la inestabilidad de la vida, podamos confiar en ti. Podemos confiar en ti, porque tú eres mi luz, mi salvación. Tú eres la fortaleza de mi vida. Bendice este mensaje, mi Dios, y que esa frase se quede en nuestras vidas. Dios es mi luz, Dios es mi salvación, Dios es la fortaleza de mi vida. Bendice este mensaje en el nombre de Jesús.